Ante la dicotomía de aquellas parejas que aún no deciden si casarse o inscribir una unión convivencial en el registro civil, es importante señalar cuáles son las diferencias que existen entre ambas, entre unión civil y matrimonio. Hablamos con la abogada Julieta Funes Cravero. Por un lado tenemos lo que es la unión convivencial, que es una unión afectiva entre dos personas y que la ley establece que tienen que estar en convivencia durante 2 o más años. Establece este requisito porque es una situación que se da de hecho, digamos, las parejas empiezan a convivir y no sucede, el matrimonio es una decisión de ir al registro civil y esta situación pasa por el transcurso del tiempo y esta idea de un proyecto de vida o un proyecto familiar común. En cambio, lo que tenemos en el matrimonio es una formalización de la pareja, que es esto de pasar por el registro e inscribir que tenemos un proyecto de vida, ¿no? Convivir no es lo mismo que estar casados por el simple hecho de estos derechos y obligaciones que surgen de cada institución. Principalmente cuando hablamos de diferencias, hablamos de lo que es en términos de las relaciones económicas que se dan en cada parte. En el matrimonio uno puede optar por un régimen de bienes de separación de bienes o de comunidad de bienes. Si la pareja al momento de casarse o en el transcurso de la pareja no elige la separación de bienes, se considera en el matrimonio que hay una comunidad de los bienes. Esta comunidad significa que todos los bienes que van ingresando, ya sea de una parte o de la otra, constituyen un conjunto de bienes que son de los dos, que es común. Los bienes que tenían antes de casarse quedan como bienes propios de cada parte. Siempre cuando hablamos de comunidad de bienes vamos a hablar a partir de la fecha del matrimonio en adelante y hasta la fecha de cese, que cesa con una sentencia de divorcio, digamos. Ese va a ser el periodo de esta comunidad ganancial. En cambio, en la unión convivencial pueden o no existir pactos económicos o acuerdos que determinen diferentes obligaciones. Las partes pueden decidir acordar o sobre qué pasa con sus ingresos, quién se hace cargo de los gastos de la vivienda, pueden decidir qué sucede con determinados bienes si sucede la ruptura. Es raro que las parejas al inicio piensen este tipo de cuestiones pensando en una ruptura, digamos, de la pareja. En ambas instituciones, tanto en el matrimonio como en las uniones convivenciales, hay una protección legal a la vivienda familiar que implica que las partes no pueden disponer libremente de la vivienda, salvo con el consentimiento, digamos, con el consentimiento de ambos, y que la vivienda no puede ser ejecutable por deuda frente a terceros, bueno, siempre y cuando, digamos, no existan otro tipo de patrimonios que puedan afrontarlos, ¿no? Y otra de las diferencias principales, y yo creo que ahora está quedando como casi la exclusiva diferencia, es el derecho hereditario que se tienen, sí, los cónyuges en el matrimonio y no los convivientes. Que algo que ha surgido en el último tiempo es que, por ejemplo, el conviviente tiene derecho a la pensión cuando su pareja fallecida, digamos, haya sido un trabajador aportante o haya estado jubilado. Pero es lo único referido a los derechos hereditarios o a los derechos posteriores a la muerte que recibe el conviviente. Después lo demás no hereda absolutamente nada, no tiene vocación hereditaria frente al conviviente, salvo que haya sido por testamento. Y únicamente por la parte, en el testamento, el testador puede testar por la parte disponible, digamos. Cuando existen herederos forzosos hay una parte que no puede disponer, que sí o sí queda, por ejemplo, para sus hijos. Generalmente, digamos, sucede en la vida que uno se separa y que no existe esa formalidad inmediatamente el día de la separación. Esa fecha nosotros lo llamamos el día de la separación de hecho, digamos. En cuanto al matrimonio, para efectivizar el cese hay que hacer una sentencia de divorcio mediante un proceso judicial. Y esta sentencia de divorcio en general lo que va a tener es una sentencia retroactiva a esa fecha de separación de hecho, digamos. Vamos a hablar de ese día. ¿Por qué? Porque es importante determinar que en ese día finalizan esos derechos y obligaciones, para después, en algún posible reclamo, decir, bueno, desde esta fecha hasta el cese puedo reclamar determinadas cuestiones.
En cambio, en lo que es la unión convivencial, siempre en el caso de que haya estado registrada, la unión convivencial se puede o no registrar, no es obligatorio el registro. Goza de los mismos derechos y cumple los requisitos. Y la compensación económica es una figura que ha aparecido nueva en el código, bueno, con el nuevo código que como figura en sí en ambas instituciones, que es esta posibilidad de reclamar una compensación económica por aquella parte de la pareja que se haya visto perjudicada económicamente por el cese, digamos, o por la ruptura. Ya sea porque ha sufrido algún desequilibrio económico, porque siente que ha aportado más en la pareja en términos económicos o no, porque la compensación económica tiende a ver todas las cuestiones, no solamente, por ejemplo, si yo aporte todo mi salario a la familia, sino el tiempo, la dedicación, los proyectos que se dejaron de lado y los que se hicieron durante esa convivencia o ese matrimonio, y que dieron lugar a que el otro, por ejemplo, crezca en su trabajo, que crezca el proyecto de vida en común. Entonces, bueno, la otra parte, en ambas instituciones, tiene la posibilidad de ir a reclamar siempre y cuando pruebe ese desequilibrio económico, digamos. En esta última etapa se ve mucho más lo que es las uniones convivenciales, pero hay una tendencia también a confundir que por el simple hecho de que haya una regularización de estas uniones convivenciales, de la convivencia o del concubinato que antes se llamaba, se asimile directamente al matrimonio, y por ahí sí vienen a consultarte con reclamos que son propios de la institución del matrimonio, digamos. Entonces está bueno por ahí tener presente los derechos y obligaciones que cada una otorga para ver qué se adapta más al proyecto de vida que tiene la pareja en ese momento, digamos. Sin embargo, el matrimonio sigue siendo la institución que más protección a la familia le otorga, digamos.